Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. En Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. En Nesa, el gobierno municipal entregó a domicilio más de 300,000 paquetes alimenticios a adultos mayores. Además, continúa brindando atención médica domiciliaria sin costo, gracias al programa NESalud. Gracias por tu confianza y apoyo. Unidos lo estamos logrando. Juan Hugo de la Rosa, informe de gobierno. Porque para nosotros es muy importante estar en todos tus momentos, porque somos tu compañía, tu risa, tus canciones, tu día, porque nos hace muy feliz estar contigo y saber que tú estás siempre ahí con nosotros. Queremos desearte de todo corazón una feliz Navidad y un feliz, próspero Año Nuevo 2020. Que tu hogar se llene de paz, amor y trabajo. Es el deseo de todos los que hacemos día a día Radio Nesa, la radio de todos. ¡Felices fiestas! ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido. Videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Buenos días amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Esta mañana ya navideña, casi, vamos a tratar un tema muy importante, un tema de gran utilidad para todo el mundo, porque es prácticamente es esto el centro de gravedad de la actividad humana. ¿Qué dijeron? Es Terminator 2. No, pues soy yo en esta mañana. No vamos a pasarla al Terminator. Vamos a comenzar, vamos a arrancar esta mañana con mucho ánimo, con mucho gusto, con mucha alegría, hablándoles acerca de, este tema de la sexualidad, que es algo muy controversial en muchos sentidos. Esta mañana en la producción y los controles, como siempre, está el buen Vampi con nosotros, aquí echándonos la mano con su profesionalismo, con su capacidad para este asunto. Y bueno, pues estamos entonces vamos a hablar de esta cuestión de la sexualidad, que les decía. Recuerden ustedes lo que decía Sigmund Freud, aquel famoso psicólogo, padre de la psicología moderna, aquel individuo que es conocido como el padre de la psicología propiamente dicho. Es el gran arcano de la psicología, junto con sus dos grandes aliados, que fueron aliados y condiscípulos, que fueron el gran Carlos Gustavo Jung, una de las mentes maestras del siglo XX, y Alfred Adler, otro de los grandes psicólogos de todos los tiempos. Estos hombres, pues son los que le han dado vida a este movimiento psicológico, y en particular Sigmund Freud hablaba sobre el aspecto de la psicología, del psicoanálisis, de todo este asunto de una manera muy profusa, y él decía siempre
como siempre, ustedes que nos escuchan lo han escuchado por ahí, lo han visto por ahí, en algún texto, lo han escuchado en algún programa. Siempre mencionaba que en este mundo todo era movido o relacionado con la sexualidad. Este personaje, este ilustre psicólogo, era alguien que generalmente desarrollaba una gran actividad en cuanto a estos asuntos de la sexualidad. Hablaba mucho sobre este mundo de la sexualidad humana, ahondó mucho en este mundo de la sexualidad humana, y entonces este personaje, bueno, pues Sigmund Freud prácticamente reducía todo a este asunto de la sexualidad. Hoy vamos a hablar sobre todo este asunto, vamos a hablar sobre todo esta situación, sobre toda esta cuestión de la sexualidad humana desde puntos de vista diferentes, pero no porque sean puntos de vista diferentes quiere decir que sean puntos de vista digamos que sean poco informados, porque bueno, pues desde siempre ha habido sexualidad. Vamos a saludar a Rafael Flores Guape, que está desde Puebla mandándonos aquí saludos, ya iniciando en esta transmisión. Carlos Romo Vázquez, Raimundo Barrera, Rafael, Laura Díaz y bueno, pues algunos otros. Miren, aquí tenemos ya en el estudio, nos pusieron este paisaje navideño atrás como parte de nuestra escenografía, muy padre. Y bueno, pues les decía, entonces estamos entrando en este terreno de la sexualidad, en el que el guía principal del mundo digamos moderno fue este personaje, Sigmund Freud, que decía, bueno, pues que todo es sexualidad. Incluso hay una anécdota que cuentan de que a una persona que una persona le puso un dibujo a Sigmund Freud, y entonces él empezó a decir que eso era eran unos órganos genitales humanos, una vagina, un útero y un pene. Y entonces le dijeron que no, que era la cara, era una cara de una persona. Esto es, bueno, pues algo jocoso, porque él siempre habló de la sexualidad abiertamente y fue quien más buscó sobre ese aspecto, quien más buscó la relación entre la sexualidad y el comportamiento humano. Pues Adler no fue no ahondó tanto en estos aspectos, pero bueno, pues vienen de la escuela psicológica de Viena, igual que Carlos Gustavo Jung. Entonces, el sexo es en sí el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Los bailes, por ejemplo, están relacionados con la sexualidad humana. Vea usted cómo la gente se pone sus mejores galas, se llega de una manera muy coqueta a los eventos de baile. Hoy en estas épocas va usted a ver cómo llegan a las posadas, a todos estos eventos que se realizan en nuestras navidades, en las cafeterías, en los restaurantes. La gente generalmente va a mostrarse como si fuera el reino animal. Recuerda que somos parte del reino animal, en algunos momentos lo he dicho, y no solo yo, lo hemos dicho, lo ha dicho mucha gente, somos animales racionales. Jaime Nava también se está uniendo a
la transmisión. Dice, esperando disfrutar este tema interesante y revelador. Gracias, Jaime, por tu comentario. Y bueno, pues vemos cómo los hombres y las mujeres siempre tratan de mostrar en los eventos sociales sus atributos sexuales, sus atributos relacionados con la sexualidad. Hay un gran número de movimientos, un gran número de gestos, un gran número de arreglos personales, un gran número de expresiones verbales. Sobre todo, por ejemplo, en México, el doble sentido. Muchas de las cosas que se dicen tienen que ver con la sexualidad, y en este país tan sui generis, muchas cosas se dicen siempre en doble sentido. Es decir, tienen una relación con este asunto de la sexualidad. Para explicar esto de la sexualidad, tendríamos que dividirla en tres secciones. La sexualidad normal, ahorita vamos a hablar de esos temas, la suprasexualidad y la infrasexualidad. Vamos al primer corte de esta mañana, y regresando vamos a hablar de lo que es la sexualidad normal, la infrasexualidad y la suprasexualidad, visto desde el ángulo psicológico y visto desde el ángulo de la sabiduría universal. En un momento regresamos. Llegó diciembre, y para miles de personas una de las festividades más esperadas a finales de este año son las posadas. De acuerdo a la religión católica, las posadas son las 9 fiestas de carácter religioso que tradicionalmente se realizan en México del 16 al 24 de diciembre, antes de Navidad. Esto hace mención al peregrinaje que María y José realizaron cuando ella estaba a punto de esperar a Jesús, buscando precisamente un lugar a donde alojarse para pasar la noche. De ahí el término posada. El nombre surge porque se celebra durante los 9 días antes de Navidad. Se dice que representa el viaje que realizó la Sagrada Familia, de Nazaret a Belén. Cada uno de los 9 días tiene un diferente significado: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Actualmente, la gente se reúne y forma una pequeña peregrinación, en la cual se reparten velas para que sean prendidas y puedan cantar unas letanías llamadas villancicos. Con la temporada invernal que está a punto de ingresar a nuestro país, no es recomendable utilizar calentadores en lugares cerrados ni quemar leña. En caso de ser necesario, deberán cerciorarse que el lugar cuente con gran ventilación para evitar incendios e intoxicaciones. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos a Mundo Enigma esta mañana con la sexualidad, todo esto que tiene que ver con los asuntos del centro de gravedad de toda la humanidad. Decía al inicio del programa, Sigmund Freud mencionaba su frase central, la frase central de toda su teoría, diciendo que todo en este mundo se debe a la sexualidad. Para explicar esto de la sexualidad normal y la infrasexualidad, podríamos nosotros inferir o acudir al lenguaje bíblico. Les decía yo que la sexualidad apareció con la misma humanidad. Nosotros somos individuos, somos una raza animal, racional, animales racionales, que bueno, pues tenemos la forma de reproducción es a través de la actividad sexual. Digamos, simbólicamente se habla en la Biblia de que Adán, el primer varón o el prototipo, digamos, de
del género humano, de los varones humanos, tuvo su contraparte o su complemento, pero lo tuvo en dos sentidos. El primero era una mujer llamada Lilith, y Lilith digamos que era una especie, era una hembra, pero en el sentido metafórico, según algunos estudiosos de la Biblia, era una mujer en el sentido metafórico, era aquella explicación o aquella corporeización de lo que son las fantasías sexuales, de lo que es la masturbación, de lo que son las derivaciones de la sexualidad conocida como normal. Y Eva, en cierto sentido, era la mujer que se reproducía, la mujer que servía para la reproducción, visto desde el punto de vista bíblico, desde el lenguaje bíblico, porque las religiones generalmente, esto es algo común en todas las religiones generalmente validan la sexualidad como una herramienta solamente de reproducción, no la validan como un elemento placentero. Por eso en esta bifurcación de la corporización de la sexualidad en el varón y en la mujer, hablan de Lilith, que simboliza en cierto sentido la parte placentera de la sexualidad, y de Adán, que simboliza en cierto sentido, de Eva, que simboliza en cierto sentido la mujer que está nada más lista para la reproducción humana. Irma Domínguez nos dice también buenos días a Irma, qué bueno que está integrándose a esta emisión de Mundo Enigma. Y entonces Lilith es aquella infrasexualidad, es decir, en las religiones o en el mundo esotérico, y no así en el mundo científico, en el mundo esotérico o en el mundo psicológico. En el mundo esotérico se considera infrasexualidad que tiene dos vertientes: la sexualidad solo placentera pero infructuosa, y en el sentido reproductivo no, o sea, solamente la cuestión de la lujuria, el deseo inmoderado de la sexualidad, las perversiones sexuales, la pornografía, todo este tipo de asuntos tienen que ver con la encarnación o con la simbolización de Lilith. Entonces, esto generó y ha generado una carga simbólicamente de maldad sobre el género femenino, de que esta es la que provoca este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de situaciones. Es algo que se tendría que valorar y ponderar, porque bueno, pues en la época en que se escribieron los textos bíblicos, esa era la moral que reinaba en ese tiempo. Todo esto tiene implicaciones morales. Saludos a Pepe Barrera también, que se suma esta mañana a este programa. Entonces, todo esto tiene implicaciones emocionales, implicaciones morales, implicaciones psicológicas, implicaciones religiosas o esotéricas. Y también debo decirles que toda religión está llena de sexualidad. Dentro del aspecto religioso hay una enorme aportación de la sexualidad a los aspectos superiores de la religión. De ahí deriva lo de la suprasexualidad, que es una sexualidad que está por encima de lo reproductivo, de lo placentero. La suprasexualidad es algo, la sublimación del instinto sexual es algo sublime, es algo superior a las cuestiones convencionales del sexo. El sexo se divide entonces en dos aspectos, el reproductivo y el placentero. No está prohibido tener placer en las relaciones sexuales o buscar el placer mediante la sexualidad.
La sexualidad es una energía muy fina, muy delicada, que aparece, bueno, pues desde el principio de la humanidad. Se da cuenta el hombre que el manejo adecuado, el manejo sabio de la sexualidad puede conducir a la suprasexualidad, puede conducir a la realización plena del ser humano en otros aspectos del quehacer humano. Si alguien tiene graves disfunciones sexuales, su desarrollo personal, individual, creativo, se ve mermado. La sexualidad es un potentísimo catalizador de la creatividad humana. Entonces, por eso es que en muchos casos se busca que el hombre tenga un manejo adecuado de la sexualidad. No vamos a decir aquí en el programa cómo se debe manejar, porque no somos ni árbitros sexuales, ni somos sexólogos, sino estamos hablando desde la perspectiva de la sabiduría ancestral y las aportaciones de la ciencia a la sexualidad, pero no vamos a dar aquí soluciones, ni tips, ni nada de esas cuestiones. No estamos juzgando ningún tipo de sexualidad, solo clasificándola. Estamos hablando de la suprasexualidad, que para la suprasexualidad se necesita el erotismo. ¿Qué es el erotismo? Es la cultura del sexo, la cultura sexual. La gente que no tiene cultura en ciertos aspectos tiene un menor rendimiento en esos aspectos. La gente que tiene cultura en los aspectos diversos de las tareas humanas puede desarrollarlas de mejor manera, y la sexualidad no es la excepción. Si uno tiene cultura sobre la sexualidad, aparece el erotismo. El erotismo es algo que anida de manera superior y que lleva al hombre a cuestiones superiores de desarrollo, de creatividad y de felicidad, ¿sí? Así como lo escucha. La sexualidad practicada sabiamente genera salud, genera felicidad y genera creatividad. El goce sexual es un goce natural en el hombre. El centro sexual se localiza en el hipotálamo, la parte cerebral responsable también del control de las emociones y las sensaciones. Ahí es donde se maneja, pero en Oriente han identificado ciertos núcleos energéticos. Usted que sabe de todas estas cosas, han detectado ciertos núcleos energéticos que vienen desde la parte que está entre el ano y los genitales. Ahí está un punto que es, digamos, el centro sexual energéticamente hablando. El manejo de la sexualidad, el manejo de la bioquímica de la sexualidad se hace desde el hipotálamo, y el centro energético está entre su ano y sus genitales. Ese es el chakra, o lo que se conoce como el centro magnético, el núcleo energético magnético de la sexualidad. La sexualidad es responsable también bueno, no el centro sexual energético, sino el centro de manejo, el centro de comando que está en el hipotálamo. Es responsable también de las emociones, de las sensaciones, de la velocidad del corazón, de la presión sanguínea. Así que la actividad sexual involucra todos estos factores, mueve todos estos factores en su organismo, y además de la energía, libera hormonas que lo ayudan a que usted esté en un equilibrio mayor.
Un hombre necesita ser capaz de tener el máximo número de orgasmos en el espacio de tiempo lo más breve posible para evitar, ser infeliz. O sea, el hombre como especie, porque estamos hablando de que el hombre es una especie animal, digamos, es una especie, un mamífero bípedo con raciocinio y con conciencia. Entonces, cuando aparece sobre la faz de la Tierra, el hombre lo que necesita es reproducirse, reproducir y cuidar la especie. Entonces, en el varón se requiere un gran número de orgasmos en un espacio breve de tiempo. Por eso el hombre, digamos, tiene una mayor proclividad al sexo, el varón, que la mujer, porque él tenía que inseminar al mayor número de hembras en aquella época, en aquel tiempo, cuando la sexualidad era de otra manera, cuando era una cuestión simplemente biológica, cuando no había estructuras sociales, cuando no había toda esta reglamentación y todo esto de la cultura humana, la civilización humana. Recuerde usted, y si puede, lea este libro de Sigmund Freud que se llama El malestar de la cultura, donde se habla de todo lo que sucedió con la llegada de la civilización humana y con el advenimiento de las culturas humanas. El diseño del ser humano en el terreno sexual es por derecho natural para su actividad, es decir, la sexualidad es un derecho, es una cuestión natural, vital para nosotros los seres humanos. La suprasexualidad, esta que le menciono, de donde haya cultura erótica, donde hay erotismo, donde hay una sublimación de la energía sexual, estamos hablando de los chakras. Recuerde que nosotros en el cuerpo tenemos una serie de centros de comando, en nuestro organismo tenemos una serie de centros de comando. Tenemos el centro intelectual, tenemos el centro emocional, tenemos el centro motriz, el centro instintivo y el centro sexual, que esos están, le decía yo, en el hipotálamo y en otros lados, pero también se han detectado a través de la sabiduría de todos los tiempos, de la sabiduría antigua y moderna. Se sabe que hay 7 centros energéticos, además de los centros de comando. Una cosa es el manejo de la energía y otra cosa es el manejo biológico del organismo. Nos vamos al siguiente corte. Regresando, vamos a hablar de la suprasexualidad y qué es esto y quiénes son los que se ven en esta clasificación. Regresamos, nos vamos al corte. Hey, ¿qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. ¿Qué significado tiene la piñata en las posadas? La piñata fue utilizada por los evangelizadores para mostrarles lo que era la tentación. Se hace con una olla de barro, dándole una forma de estrellas de 7 picos, los cuales representan los 7 pecados capitales, y se cubre con papel de colores llamativos. Se rellena de dulces o fruta. Una vez lista la piñata, la cual representa el mal, es necesario colgarla. Después a la persona se le vendan los ojos, ya que esto representa la fe, que permite continuar sin necesidad de ver. El palo de madera con el que se le pega representa el impulso de Dios, que da la fuerza para vencer las tentaciones. Una vez que se rompe la piñata, caen los dulces o la fruta, y esto representa el amor de Dios por haber destruido al mal.
En este invierno, evita estornudar en lugares públicos. Recuerda taparte la boca y nariz con el antebrazo. Evita salir de casa lo menos posible y en caso de estar enfermo de las vías respiratorias, no te automediques, ya que podría ser contraproducente por no consultar al médico. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Regresamos entonces hablando de la sexualidad. Saludos a Marita Riande, que nos está viendo también esta mañana, ya se unió a la transmisión. Y bueno, pues hablábamos de estos puntos, los centros de comando, los 5 centros: intelectual, emocional, motriz, instintivo y sexual, y de los 7 puntos de energía que se descubrieron hace miles de años en Oriente, que son los famosos chakras, ¿no? El que está hay uno en la coronilla, uno en el entrecejo, otro en la garganta, otro en el corazón, otro en el plexo solar, otro bajo el vientre y otro, el sexual, que es el que estamos tratando en este momento, que está entre el ano y los órganos genitales. Ahí se encuentra el punto energético de la sexualidad, y en el hipotálamo el centro de comando de la sexualidad. Entonces, bueno, pues la sexualidad normal es aquella que practica el hombre común, el hombre convencional, que tiene, a saber, 2 funciones. Tiene la de la reproducción, ya que la reproducción es algo que es necesario en la economía de la naturaleza. Aunque estamos entrando en desequilibrio, déjeme decirle, la economía de la naturaleza se ha visto rebasada por el gran número de sobrepoblantes que hay en la tierra, por la sobrepoblación humana. La sexualidad, además de necesaria para la conservación del hombre y el crecimiento interno, tiene como finalidad biológica fundamental esa preservación de la especie. Entonces el centro sexual tiene un papel fundamental en el equilibrio humano. Si usted no tiene una sexualidad sana, una sexualidad regular, una práctica sexual adecuada, entonces va a estar con muchos desequilibrios en su organismo. ¿Por qué? Porque le decía, el organismo necesita de este tipo de actividad, porque se irriga, se llena de hormonas. Hormona, en una traducción antigua, quiere decir ansia de vida. Entonces las hormonas le inyectan vida, la sexualidad le da vida, le da felicidad y le da creatividad. Y sobre todo, bueno, ese es en el hombre normal. La infrasexualidad vendría a ser todo aquello que ya tiene una desviación en ese sentido. Digamos, todo esto de la pornografía, todo esto de todas las filias, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto muchas veces había mujeres que no querían copular con los embalsamadores de las momias en el Egipto antiguo, porque estos embalsamadores de momias, escuche usted lo que hacían, eran necrofílicos, tenían la mala costumbre, o tenían la costumbre de infrasexualidad. Es un ejemplo de copular con los cadáveres. Entonces, toda esta energía putrefacta de un cadáver la absorbían a su sexualidad, a su organismo, y entonces decían las prostitutas en el Egipto de aquellos años, de aquel tiempo, en la antigüedad, decían que los embalsamadores olían muy feo. Es decir, ellas percibían este olor nauseabundo que se generaba a través de tener sexo con muertos. Pues era una práctica. Esa es la infrasexualidad. Es un ejemplo
de lo que es la infrasexualidad, el vivir en el inframundo, en la promiscuidad, en todos estos aspectos que son degradaciones de la actividad sexual. Claro que hoy en día, merced a todos estos avances que se han visto y que se ha descubierto, a que se ha hablado desde los años 60, prácticamente de la liberación sexual, se dice que todo lo que los dos participantes en una relación sexual consientan, eso es lo que se puede hacer. Ahora, hablamos ya de la sexualidad normal y de la infrasexualidad. Puse unos pequeños ejemplos de todo este asunto, que se pueden poner muchos ejemplos de esto, ¿no? Les decía, la promiscuidad, la pornografía, la pedofilia, que hay una enorme cantidad de pedófilos. Hay un libro que acaba de salir hace poco que se llama Sodoma, de un escritor francés, donde él dice que en el Vaticano el 80% de los cardenales, de los prelados religiosos, tienen prácticas pedofílicas, tienen prácticas sexuales bastante degradadas. Imagínese usted. Entonces, esto es la infrasexualidad. Todo esto es la esfera y el terreno de la infrasexualidad, que solamente lleva a la degradación del ser humano, lleva a la aniquilación de todos estos aspectos vitales que la sexualidad bien cultivada y bien trabajada puede brindarle al ser humano. Trabajada sabiamente puede llevarnos no solamente a una sexualidad sana, sino a la suprasexualidad, que es lo que les mencionaba hace un rato al inicio y a la mitad de este programa. La suprasexualidad es para los genios, para los hombres mucho más desarrollados, como puede ser Cristo, Buda, Pitágoras, todos estos hombres de gran desarrollo de conciencia. Se tiene que lograr un gran desarrollo de conciencia para poder gozar y disfrutar de una suprasexualidad. Porque la sexualidad, además de necesaria para la conservación del hombre y para su crecimiento interno, tiene estas funciones biológicas que les decía, que le dan una cuestión extra al hombre, le dan un plus, le dan un levantón en cuanto a sus energías vitales. El impulso sexual que solamente se da, lleva a los hombres a grandes creaciones. El impulso sexual bien manejado lleva a esta suprasexualidad, que quiere decir que muchos hombres, a través del estímulo sexual, del goce pleno de su relación con la pareja, los puede llevar a lograr verdaderas obras maestras, como por eso les hablaba yo de Pitágoras, de Buda. Son hombres que tienen un desarrollo mayor. Existen en el hombre 7 niveles de conciencia. Estos hombres de los que estamos hablando, Pitágoras, Cristo, Buda, estos personajes son personajes que tuvieron un desarrollo altísimo. Si no eran el número 7 de nivel de conciencia, estaban muy cerca, o eran número 5, 6 o 7. Son hombres ya sumamente desarrollados. Son hombres a los que esta energía generada o esta energía que se genera en la base de la columna vertebral y que puede ascender hasta el cerebro, digamos, hasta el órgano conocido como el cerebelo, el cerebro, toda esta región puede ser estimulada. Toda la sangre puede ser irrigada por hormonas también, y entonces esto genera una gran inventiva, no solamente en el hombre, también en la mujer. Entonces el hombre tiene una enorme creatividad. Estos personajes son
gentes que han guiado a la humanidad, que han descubierto, que han hecho grandes aportaciones al ser humano. Entonces, bueno, pues esta es la suprasexualidad. Este impulso sexual puede dar este plus, puede dar esta gran cantidad de energía para que el ser humano alcance un desarrollo mayor. Por eso les decía al principio, si la gente tiene problemas sexuales graves, no puede desarrollarse normalmente, ni mucho menos alcanzar estos niveles de conciencia. A lo largo de la historia se ha visto que es posible vivir sin tener actividad sexual, e incluso esta abstinencia es vista como virtud en ciertas religiones, pero esto es sumamente dudoso, porque le hablaba yo de este libro de Sodoma, del que le mencionaba hace un momento, del autor francés, que habla de todas estas perversiones que se han generado al interior de una de las religiones más populares de nuestro mundo. Entonces, bueno, pues esto, cuando la cuestión del celibato, cuando digamos que cuando la negación de la sexualidad a los ministros de la religión católica se dio, fue por cuestiones meramente económicas. Constantino les dijo a los cristianos que se fueron a refugiar a Constantinopla que podían practicar su religión, les ayudó a organizarse, pero les dijo que no deberían tener esposas e hijos los sacerdotes que hablaran o que profesaran este culto, porque de otra manera tendrían que mantener esposas e hijos, y entonces las pingües ganancias que se iban recibiendo eran cosas que no podían digamos que gastar en mantener familias. Entonces, bueno, pues esa fue la razón por la que el celibato se instituyó en la religión católica. No fue una razón en el sentido espiritual o de desarrollo de conciencia, porque si habláramos de desarrollo de conciencia, tendrían que haber practicado una sexualidad es decir, tendrían que haber ido hacia los estadios más altos de la sexualidad. Entonces, hablando de la sexualidad, tendremos que visitar las conclusiones filosóficas de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche habla de el superhombre. Él menciona al hombre común como un peligro. Él habla de que el hombre común es un puente entre el animal y el superhombre. El superhombre es de estos personajes genios que le he hablado, que todos tenemos este germen potencialmente, este germen de poder desarrollarnos por encima de lo que es normal. Entonces el superhombre es el que tendría la suprasexualidad. El desarrollo de la conciencia y la sublimación del sexo llevan a la transmutación de estas energías sexuales en productos verdaderamente mágicos, verdaderamente útiles para la humanidad. Entonces, con esto vamos cerrando el programa. Y bueno, podemos decirles que el centro sexual es el más rápido. En segundos sabemos nosotros si las personas son afines a nosotros o no. Recuerde aquel programa que hicimos sobre el beso, que se llamaba El beso, enigma sexual y amoroso, donde se ha descubierto y se ha ya ratificado científicamente de que a través de un beso, un simple beso, nuestro ADN, nuestra información genética es tan poderosa que puede definir si aquella persona con la que nos estamos besuqueando es apta
para la procreación de la especie con nosotros, si es compatible con nosotros, porque recuerde cuando hablamos de los centros que tiene que haber la compatibilidad de los 5 centros entre una parte y la otra, entre el hombre y su complemento o entre la mujer y su complemento, para que se pueda dar una relación plena. Debe haber compatibilidad en el centro instintivo, en el centro intelectual, en el centro emocional, en el centro motriz y en el centro sexual, para que pueda haber, esa sería la media naranja. Por lo menos debe haber afinidad en 3 de los 5 centros para que se pueda considerar una estabilidad en cuanto al desarrollo de la pareja. Entonces, bueno, pues ahora hemos sido permeados por una serie de mentiras diseminadas por intereses ajenos a lo humano que alienan lo esencial. Ha habido una hipersexualización y una tendencia a la pornografía muy fuerte, y entonces esto desvirtúa lo que en esencia es la sexualidad, de lo que estábamos hablando, esa energía tan fina que no se puede conseguir, no se puede producir más que a través de a través de manejar sabiamente este instinto. Los seres humanos tenemos una naturaleza en común con un conjunto de tendencias inconscientes que están inscritas en nuestros códigos genéticos, y nosotros no somos conscientes de esas predisposiciones, pero ellas siguen motivando nuestras acciones. Es decir, nosotros estamos siempre o casi siempre movidos por estos impulsos que están en el fondo de nosotros. El suprasexo entonces es un movimiento en estado del recuerdo de sí, cuando uno tiene ya una conciencia plena de sí mismo, donde se da la hermandad psicológica en presente absoluto y conducido por voluntad. En el sexo normal, para ser correcto, se requiere de una relación en el presente absoluto, en el aquí y el ahora, con impresiones correctas. Recuerde también, cuando hablamos de las impresiones, hablamos de que entran en crudo las impresiones sensoriales y que nuestra conciencia es el órgano encargado de convertirlas en algo productivo para nuestro ser. De lo contrario, se pueden convertir en algo inquietante o perturbador, o en algo que nos distorsiona. Y también, bueno, pues en el infrasexo está bajo el influjo de impresiones incorrectas, lo que le decía de esta hipersexualidad, de esta corriente pornográfica y aberrante que se ha insertado en todos los medios de comunicación. Y bueno, pues son impresiones incorrectas, territorios psicológicos equivocados, cualquier tipo de excentricidad o desviación sexual, pletórica de imaginación, es decir, cuando se empiezan a hacer barbaridades y juegos locos de sexualidad, no estoy hablando de algo normal, sino de cosas aberrantes, como lo que le ponía al principio del programa, lo que hablaba hace unos momentos de, por ejemplo, la necrofilia y este tipo de cosas. Nuestro material genético no ha variado significativamente desde el Homo sapiens hasta la actualidad, y bueno, pues es por eso que seguimos siempre manejados por todos estos asuntos. Pero vamos a ir cerrando el programa, vamos a estar concluyendo en este momento. Dice, ya con esta pregunta nos vamos despidiendo. Rafael Flores nos dice que los monjes lamas, ¿cómo manejan la sexualidad? Ellos la manejan la suprasexualidad. Los monjes lamas, tienen disciplinas alimenticias, de desarrollo de conciencia, digamos, un manejo
educado. Recuerde usted el yoga tántrico, las técnicas tántricas, que son técnicas de una sexualidad superior. Entonces, bueno, pues esta sexualidad superior es la que les da a estos hombres un estado de mayor productividad y de mayor espiritualidad. Bueno, pues esto da para mucho más. En algún momento ampliaremos sobre estos tres aspectos: la sexualidad normal, la suprasexualidad y la infrasexualidad. Nos despedimos por esta vez, deseándoles, bueno, pues que tengan felices fiestas, no se excedan en el uso de sustancias, de alcohol, no chupen mucho, pónganse tranquilos. Lo mejor de Nesa está aquí. Nos vemos la próxima Sintoniza semana, Radio Nesa, si Dios quiere. la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.